Bueno, va a ser una introducción breve porque ya lo que dijimos que vamos a hablar para que me quede aquí, carajo. Histología, ¿no? De reproductor masculino, ya esto lo mencioné anteriormente, la verdad es que no es que perdemos mucho. Bien, los testículos, como les dije, son como la escuelita de los espermatozoides, ¿ok? Por ejemplo, ahorita que yo tengo el curso de patología en la otra universidad, por ejemplo, hay enfermedades como las Klinefelter, el síndrome de Klinefelter, que es el hipogonadismo masculino. Entonces, esos pacientes son infértiles porque sus testículos son deficientes. ¿Okay? Entonces, usted irá eh, uniendo a lo largo de su carrera todos estos conceptos. Aparte de producir los espermatozoides, también en estos testículos encontramos células endocrinas, que mencionaremos más adelante, con la función, vaya la redundancia, de producir hormonas, sobre todo la testosterona. De forma resumida, ¿ok? O simplificada, esa testosterona tiene varias funciones. Por ejemplo, la espermatogénesis, o sea, agarrar ese espermatozoide desde que es una célula chiquitita hasta que es una célula madura con diferenciación terminal. También es importantísima durante el desarrollo sexual de los hombres. Usted sabe que cuando nosotros somos cigotos, somos indiferenciados, por así decirlo, y los caracteres respectivos, ya sean masculinos o femeninos, los adquirimos debido a parte es de influencia hormonal. En el caso de los hombres, los caracteres masculinos se adquieren gracias a la testosterona. Entonces, además está decirle, por ejemplo, que retomando el síndrome de Klinefelter, si tienen curiosidad lo buscan, la testosterona aparte de producir testículos que no son fértiles o espermatozoides que no son aptos para fertilizar, también carecen esos pacientes de esas características fenotípicas masculinas, porque no hay influencia de la testosterona. Y también la testosterona controla la gonadotropina a nivel de la hipófisis, así a manera de eje de retroalimentación, como más o menos estudiamos nosotros en la clase de las glándulas endocrinas. Entonces, como dijimos, ¿no? El testículo cuenta con un sistema de ductos que son los que facilitan la movilización del espermatozoide durante el acto de reproducción sexual, que eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, a ver si me quedó algo de anatomía por acá. Por supuesto que sí. La anatomía siempre hay mucho que hablar. Importante es, estos son dos cortes, serán sagitales del lado derecho, pero visto desde la izquierda. Lo que pasa es que este corte acá abajo está más bajado, ¿no? Bajado quiere decir que está más profundo el corte, cosa que tú puedes ver, por ejemplo, la vejiga, que es importante que tú conozcas la relación de la vejiga y la próstata. Entonces, para que tú veas que también tiene una relación con la uretra prostática. Entonces tú ves cómo estas tres estructuras, vejiga, próstata y la uretra esta del cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa, todos están en íntima relación. Eso es importante, por ejemplo, para entender cómo patologías como la hiperplasia prostática benigna, por qué provocan síntomas urinarios, por ejemplo. Entonces, eso también lo vamos a mencionar más adelante a lo largo de la clase. Entonces, desde el punto de vista anatómico, los testículos están rodeados de su capsulita, ¿no? Su capsulita de tejido conectivo eh, relativamente grueso que recibe el nombre de túnica albuginea. Entonces, todo esto blanquito que tú ves acá afuera, esquemáticamente es la túnica albuginea. Esa túnica albuginea, acá hacia el lado posterior, se pone más gruesa. Entonces, este sistema de ductos con esta túnica albuginea que se ve más gruesa, colectivamente le llaman el mediastinum testis. ¿Okay? Entonces, al parecido a las glándulas en general, tanto exocrinas como endocrinas, esa túnica albuginea o esa cápsula de tejido conectivo extiende septos que penetran el parénquima y dividen entonces ese parénquima en los distintos lóbulos. En este caso, le vamos a llamar a estos lóbulos, estas unidades separadas, los lóbulos testiculares. Entonces, el lóbulo testicular, vamos a encontrar sobre todo los túbulos seminíferos, que más adelante conoceremos, y también a las células que secretan la testosterona, perdón, que usted ya conoce que son las de Leydig, no sé cómo se dirá específicamente, o también le llaman células intersticiales, ¿no? Leydig. Entonces, del punto de vista anatómico, usted conoce que el testículo existe en su
cubierta de piel, ¿no? La piel es el escroto, ¿no? O también le podemos llamar saco escrotal. Entonces no es que el testículo está ahí tirado y punto, como, no, 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 él está conectado por un conducto o una serie de estructuras que de forma colectiva le llamamos el cordón espermático. ¿Ok? Entonces usted conocerá de su clase de embrio que nosotros los hombres, cuando estamos en nuestro desarrollo embrionario, los testículos existen o están dentro de la cavidad abdominal. Y a medida que vamos creciendo, es normal que los testículos vayan descendiendo. Hay ciertas condiciones donde el testículo no desciende, ¿okay? Eso se llama criptorquidia. ¿Okay? Entonces eso tiene sus comorbilidades también, tiene mayor riesgo de desarrollo de cáncer, que cuando el testículo no desciende. Bien, como el testículo desciende desde la cavidad abdominal, tú sabes que en tu cavidad abdominal eso está recubierto de su respectiva membrana serosa, que es el peritoneo. Entonces, si tengo el peritoneo, a ver qué puse yo. Vamos a usar esto mismo, pues. Vamos a suponer que esto fuera la cavidad abdominal con el peritoneo que la divide. Y vamos a suponer que este frasquito es el testículo. Ahí la vida. Entonces, cuando el testículo desciende, él tuviera que irse con su respectiva capa de peritoneo que lo recubre. Y eso sucede. ¿Okay? Cuando el testículo desciende durante el desarrollo embrionario, él se lleva su capita de serosa, que en este caso la vamos a llamar la túnica vaginalis. Eso viene de el peritoneo. Entonces tú ves que el testículo está recubierto de su capita de peritoneo, ¿no? Se llama la túnica vaginalis y esa túnica vaginalis tiene dos capas a su vez. Tiene que es la que está en contacto con el escroto, que es la externa, que es esta, ¿no? La parietal layer, o sea, capa parietal de la túnica vaginalis, o sea, la que está hacia afuera, y tenemos una que rodea la misma túnica albuginea como tal, o sea, el mismo testículo, que es esta, ¿no? La capa visceral. Entonces, dos capitas. Un fenómeno bastante similar cuando hablábamos del pericardio, ¿no? Del pericardio parietal y del pericardio visceral. Algo más o menos similar ocurre aquí. El testículo desciende de la cavidad abdominal y cuando él desciende se lleva su revestimiento de peritoneo con sus dos respectivas capas a la vez, la capa parietal y la capa visceral, ¿no? Entonces aquí por debajo la túnica albuginea, tejido conectivo bastante denso, ves los lóbulos testiculares y ves hasta acá el mediastinum testis, ¿no? Que ahorita discutiremos qué es él, con este sistema de ductitos, y acá arriba el epidídimo. Epi de arriba, bueno, dídimo no sé, lo buscarán, ¿no? O sea, yo siempre me acuerdo que cuando nos toca hacer las piezas de los testículos que llegan, a veces tú primero tienes que orientarlo, ¿ok? Porque tienes que saber qué es arriba, qué es abajo, qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral y qué es medial. O sea, si tú no sabes eso, no tienes forma de operar la pieza. Eso es como si el día de mañana tú estás roto en una cirugía general, te mandan o te toca participar en una apendicitis aguda y tú te pones a buscar el apéndice en el mesogastrio. O sea, no. Tú tienes que saber, aunque sea tus generalidades básicas de anatomía. Y si no lo sabes, pues tu responsabilidad y también la mía, porque yo tampoco lo sé todo, es ir y repasar. Entonces yo sé que el testículo tiene por arriba su epidídimo y el epidídimo es continuo acá con el cordón espermático. Entonces, conociendo esas relaciones anatómicas, yo oriento mi pieza y entonces la puedo trabajar con mucho más orden. A lo que le quiero decir con esto es que usted no crea en que la anatomía que usted está estudiando ahorita se acaba. No, eso es forever. Y más dependiendo del tipo de área que usted elija estudiar. O sea, nosotros nunca acabamos de estudiar, nunca, jamás. Entonces, el médico que deja de estudiar, brother, está listo, ¿ok? Eso ocurre mucho con los médicos generales. Por eso es que los médicos generales y los especialistas pues, estamos en un nivel mucho más alto, ¿ok? No es arrogancia mía, es que las cosas se ganan. Eso lo podemos discutir también después si usted quiere. Bien, una cosa importante es como su nevera. O sea, si tú agarras en la noche y guardas lo que sobró la cena y tu nevera se daña durante la noche, o sea, se va la luz, ponte que no sabe, ponte que se fue la luz, tu comida se va a dañar. Entonces, para que tú puedas conservar tus alimentos dentro de tu nevera, tiene que haber una temperatura óptima. Vamos a decir que es de 10 grados, 9, 8, no sé. Bueno, algo similar ocurre
en los testículos, en este caso, obviamente, hablando de los varones. Para que se pueda dar un desarrollo óptimo de los espermatozoides, tiene que haber una temperatura óptima, que en este caso es relativamente fría. Como está tan de moda este tema de la temperatura, ustedes sabrán que más o menos nuestra temperatura ronda los 37 grados. Eso va variando más o menos dependiendo de, por ejemplo, yo agarro ahorita y yo camino de aquí a la cinta costera, que me queda aquí abajito, me pega todo el sol, o sea, mi temperatura que me marque va a subir, ¿no? Pero eso es lo que me marcan a mí. Mi cuerpo tiene mecanismos para que a pesar de que yo te pego en el sol todo el día, ni la temperatura de mi sangre no se eleve tan bien. Explico, tu cuerpo tiene mecanismos para regular eso. Lo contrario también aplica. O sea, si tú te pones en un lugar muy frío, ponte que tú pones el aire acondicionado bestialmente low, a mí no me gusta eso, por cierto, tu sangre nunca baja de temperatura. O sea, tu cuerpo utiliza mecanismos para mantener su temperatura más o menos en 37 grados. Por eso es que estos aparatitos que usan ahorita la pistolita, eso es muy poco sensible. ¿Ok? Eso, y más que muy poco sensible, eso te da muchos falsos positivos, porque no te están viendo la temperatura de la sangre, están viendo la temperatura de la piel. O sea, eso me pasa mucho en el hospital, porque caminar desde el parking hasta el hospital son como 10 minutos, quizá un poquito más, dependiendo de qué tan lento camines. Y yo camino lento. Entonces, si yo llego al mediodía al hospital y todo el sol pegándome, ya, cuando yo estoy que 37,5 grados, 37,8, yo sé que tengo fiebre y que vengo cogiendo sol de toda la caminada esta. Entonces, para eso es mejor el uso de otro tipo de termómetros, ¿no? El oral, etcétera. Pero bueno, disculpen la palabra, en ese sentido la ciencia se ha prostituido. ¿Okay? Tiene gente tomando temperatura que ni siquiera sabe qué están haciendo, por qué lo están haciendo, ni siquiera saben que es una fiebre, que es una temperatura normal. Pero bueno, eso es lo que ustedes y yo enfrentaremos, el mundo de los ignorantes, de gente que nunca ha agarrado en su vida un libro y se le pone a decidir. O sea, yo cuando tengo chance y me meto en las redes sociales y veo esa tanda de ignorancia, chuleta, hasta que me quedo como que, wow, ¿qué mundo estamos viviendo? Digo, por suerte ya yo estoy graduado y tengo mi trabajo, pero chuzo, difícil, muchachos, difícil, más cuando las redes sociales ahora se creen los manejadores de sitios de redes sociales, de sitios virales, le dicen, estos tipos se creen eruditos, se creen científicos, se creen tantas cosas que yo me quedo como que chuleta. Esta gente, esto da náuseas, esto da, es horrible cómo se ponen a hablar de temas que no tienen pero es que ni la más mínima noción de qué es, de qué son. Nunca han agarrado un libro en su vida, nunca han agarrado un artículo, nada, o se quieren poner a hablar de cosas que no le corresponden. Horrible. Y ni mencionaste el poco de chambones que se llaman ser médicos y están por ahí haciendo chambonadas, ¿no? Las benitas inmunobombas y etcétera. Horrible. Bien, tu temperatura normal de la sangre ronda aproximadamente los 37 grados, pero para que los testículos puedan producir espermatozoides adecuados, tiene que ser más frío, ¿no? Más o menos 34 grados. Entonces, dependiendo de las situaciones que esté tu cuerpo, esa temperatura puede variar, pero estos testículos tienen mecanismos para mantener la temperatura siempre a 34 grados, ¿no? Eso es importante porque si no, tú serás infértil. Porque si tus espermatozoides no son adecuados, no te puedes reproducir y tu cuerpo, desde el punto de vista biológico, no va a permitir eso. Mecanismos son, por ejemplo, que la arteria testicular que está aquí en el fondo está revestida por todos estos canales venosos, ¿no? Se llama el plexo pampiniforme. Entonces, esta sangre venosa es más fría y entonces esto va enfriando esa temperatura de esta área, ¿no? También el escroto, como es piel, él puede sudar y al evaporarse ese sudor, eso enfría la temperatura acá local del testículo. Y también, por ejemplo, los hombres se habrán dado cuenta de cuando tú entras a un lugar frío, por ejemplo, una piscina fría, el escroto como que se achurra, ¿ok? Bueno, eso tiene su explicación anatómica. ¿Por qué? Porque aquí, desde el punto de vista anatómico, tienes varios músculos, ¿no? Tienes el músculo que son el dartos y el cremaster, que cuando uno está muy frío, eso se arruga, ¿ok? Eso no es para enfriar per se, eso es para acercar el testículo al cuerpo, porque muy frío también es malo. O
Entonces, cuando él acerca el testículo al cuerpo, se asegura de que la temperatura se mantenga en 34 grados. Entonces, dependiendo de la temperatura externa, el testículo se aleja o se acerca del cuerpo para conservar lo más posible estos 34 grados. O sea, bro, si tú te metes en una piscina que está, qué sé yo, a 20 grados, tus dartos y tus cremaste lo que hacen es crack, contraerse y acercar ese testículo lo más posible a la cavidad abdominal para que la temperatura se mantenga. Dependiendo, ¿no? Lo importante es que se mantenga más o menos en este rango. Entonces, para que tengas un poquito de curiosidades de cosas que hace nuestro cuerpo y nosotros probablemente no nos damos cuenta. Bien, ahora se va a pasar a la parte histológica como tal. Entonces, cuando agarramos un testículo, lo cortamos y lo vemos en el microscopio, vamos a ver esencialmente esto, ¿no? Todos esos túbulos que en este punto reciben el nombre de túbulos seminíferos, ¿ok? Túbulos seminíferos que se encuentran en el propio parénquima testicular, que el libro lo define como tejido intersticial del testículo. No está tan mal, pero quizás es un nombre que pierde de a un poquito el desvío. Yo lo dejo por respetar la autoría del libro, ¿no? Entonces, en ese tejido intersticial del testículo, aparte de los túbulos seminíferos, o sea, entre los túbulos seminíferos, perdón, encontramos tejido conectivo con fibroblastos, vasitos, que son sobre todo capilares fenestrados, y también linfáticos. La otra cosa que encontramos son estas células grandototas, más que grandototas, con bastante citoplasma eosinofílico abundante, ¿ok? Estas células se llaman las células de Leydig, ¿ok? Son células con un citoplasma bien amplio, bordes bien definidos, un núcleo central y gran parte del citoplasma eosinofílico se lo conlleva la gran cantidad de grasa, o sea, de lípidos que tienen estas células de Leydig, porque recuerda que ellas tienen testosterona. Y recuerda que gran parte de las hormonas, por no decir todas, son prácticamente lípidos, ¿ok? Entonces, como te dije, ¿no? Esas células de Leydig producen la testosterona. Esa testosterona es que en la pubertad hace que los hombres, por ejemplo, les salga vello facial. Esta testosterona es la que distribuye la masa muscular que en los hombres debe ser más prominente que en las mujeres, teóricamente. Esa testosterona también permite el crecimiento de vello, no solo facial, sino púbico también. Entonces usted lo conocerá cuando es pediatría en algo que se llama los estadios de Tanner, ¿ok? Por eso que tú ves que, por ejemplo, tú agarras un niño de 5 años y una niña de 5 años y son bastante parecidos. O sea, de hecho, si tú le cortas el pelo, porque obviamente la niña tiene el pelo más largo, si tú agarras dos, le cortaras el pelo y fuera que el niño tiene el pene y la niña tiene la vulva, son igualitos. ¿Okay? Si le pones una ropita ahí, lo pones al ladito los dos, son igualitos. ¿Okay? Porque a los 5 años, por decirles algo, la influencia hormonal es mínima. Pero cuando se alcanza la pubertad, que eso puede ser en las niñas un poco más anterior, más anterior, más primero, ¿no? 9, 10, hasta los 8 años se ha descrito, dependiendo de eso varía. Entonces, en las mujeres, o en las niñas en este caso, el estrógeno tiene sus respectivos caracteres secundarios, que veremos en la próxima y última clase oficial, y en los hombres tiene sus otros desarrollos, ¿no? También hace que la voz se ponga más gruesa, etcétera. Un montón de cosas que son diferentes en hombres y mujeres, y va más que todo potenciado por la respectiva hormona. En los hombres la testosterona y en las mujeres el estrógeno. Lo mismo ocurre, ¿no? Si estudias el síndrome de Klinefelter, la ausencia de estimulación de testosterona hace que los hombres se vean ginecoides, o sea, tienen características de mujeres, ¿ok? Por ejemplo, la distribución del vello púbico, tienen caderas, o sea, tienen ginecomastia, que son presencia de tejido mamario muy abundante en un hombre, son características fenotípicas ginecoides, ¿ok? Eso es anormal. Y otra cosa, la testosterona no se manda sola. Recuerda que todas las hormonas siguen un eje de retroalimentación y eso ocurre gracias a la LH, ¿no? La hormona luteinizante. Hoy solo la mencionaremos, pero en la otra clase sí hablamos un poquito más de ella. Esa clase no se le pasó, por cierto. Eso lo terminé desde el domingo, creo que fue. Bueno, no importa, por ahí se las paso. Bien, hablando per se del túbulo seminífero, miren ustedes esto, ¿no? Un adulto joven, sano, ¿ok? Como yo y como los varones de esta clase, produce al día 2 por 10 a la 8 espermatozoides.
O sea, eso es un 2 seguido de 8 ceros. O sea, son como 2 billones. O yo creo que es más. ¿Ok? Comparado con las mujeres que solo producen un óvulo más o menos cada 28 días en promedio. O sea, el hombre producimos, billones o más de espermatozoides al día. Eso es proporcionalmente impresionante. Eso es para que tú veas en el fondo que la función de tu cuerpo es perpetuar la especie. Eso es eso desde el punto de vista biológico es fundamental. Entonces, en cada testículo, en cada uno de estos lobulitos, tú encuentras todos hasta 1000 túbulos seminíferos. Todos esos túbulos seminíferos tienen la función de producir toda esta gran cantidad de espermatozoides. Eventualmente, todos esos túbulos seminíferos, que como dice la palabra son túbulos, conectan acá en el mediastinum testis, pero en el sistema de canales que le llamamos nosotros la rete testis. Mediastinum testis es toda la estructura con el tejido conectivo, pero los mismos ductitos reciben el nombre de rete testis. Fuera de la función biológica y fisiológica, es importante porque cuando hay tumor del testículo, cuando el tumor invade la rete testis, eso ya le lleva a un estadio mucho más avanzado, más delicado y de peor pronóstico. Entonces, esta rete testis son un montón de ductos, ¿ok? Como si fuera una cadena de alcantarillados que al final se vacían acá arriba, ¿no? A estos ductos eferentes que conectan la rete testis con el epidídimo. De manera que todos estos espermatozoides que provocó, o que entrenó, mejor dicho, tu túbulo seminífero, todos conectan eventualmente acá arriba con el epidídimo. Todo está bien conectado, ¿no? Entonces aquí ves de nuevo la arteria testicular y ves el plexo pampiniforme. Esto es para que te aprendas hoy esa parte de anatomía. Es para que veas que el cordón espermático no solamente es el conducto deferente, también le llaman vas deferente. Entonces, que le llaman la palabra vasectomía. Viene eso, de vas deferens, que es la cirugía, el procedimiento quirúrgico de esterilización en hombres. Bueno, esa vas deferens o ese conducto de frente va acompañado de su arteria testicular, de también su vena testicular, o en este caso se llama se llama plexo pampiniforme, porque no es una sola vena, es un canal vascular venoso, nervios, linfáticos, etc. Entonces, ahorita más adelante creo que viene una aplicación médica de la vasectomía para no adelantarme yo. Si no, podemos hablar un poquito hacia el final. Bien, esto que está aquí es el mediastinum testis, ¿ok? Los conductitos como tal que están dentro de él, o sea, los canales estos, son los que le llaman la rete testis per se. Y todo lo que lo rodea son los túbulos seminíferos. Supuestamente, no, sí ocurre. Todos estos espermatozoides se vacían aquí, a la rete testis, y eventualmente esto llega gracias a estos ductitos, llega hacia el epidídimo. Mira, tú dices que esta es una HIE, que es negra con anaranjadito. Bueno, yo la pongo porque realmente es para que usted pueda revisar la leyenda, ¿no? Entonces, yo lo que le recomiendo a usted es que agarre esta imagen, busque RT Testing en Histology Guide y verá la diferencia. O sea, por ejemplo, lo guardo sobre todo para la leyenda porque la leyenda dice cosas que puede que a mí se me olviden o que voy muy rápido y no lo menciono. Pero yo la verdad es que le recomiendo es que vaya a su Histology Guide y busque una mejor imagen de esto porque, Dios mío. Bien, esto lo digáis, ¿no? Ven la diferencia en el detalle. Bien, el túbulo seminífero vamos a discutirlo como tal. Ves que son células que están estratificadas. Tú encuentras muchos tipos de células en cada respectivo túbulo seminífero. Aquí con el túbulo seminífero viene una cuestión que es medio controversial, porque también le llaman que él es un epitelio estratificado complejo. ¿Cuál es el problema? Que estas células del túbulo seminífero realmente no son epiteliales, ¿ok? No tienen filamentos de queratina, filamentos intermedios en este caso. Entonces, cuando yo le llamo esto epitelio germinal, eso es como medio contradictorio. Realmente, tradicionalmente se le llama así, pero per se no son células epiteliales. La controversia aumenta más porque cada túbulo seminífero tiene entonces su membrana basal. Entonces, no son células epiteliales, pero tienen membrana basal. Entonces, fuera de querer enredarlos con eso es una peculiaridad del testículo, o sea, es una curiosidad, que a pesar de que no son células epiteliales per se,
sí tiene membrana basal y por eso es que se le llama colectivamente también epitelio germinal. Curioso, ¿no? Es una curiosidad más que todo. Entonces, cada túbulo seminífero se acompaña por fuera también de células de músculo liso, ¿no? Se llaman células mioides. Entonces, esas células mioides contraen el respectivo túbulo seminífero para que su contenido, o sea, los espermatozoides en desarrollo, puedan llevarse a la luz y entonces transportarse al resto del sistema de ductitos. Bien, entonces, este para que lo vean, ¿no? Yo no voy a ponerme a hablar aquí de las células per se porque pues, está muy arriba. Bien, entrando o adentrándonos en el epitelio germinal per se, del túbulo seminífero, vamos a encontrar esencialmente dos clasificaciones de células. La célula de Sertoli, que probablemente usted la conoce ya. La célula de Sertoli es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo grande, eucromático, ves que la cromatina es clarita, y tiene un nucleolo prominente. O sea, desde el punto de vista morfológico, es fácil identificarla. La célula de Sertoli es la encargada del soporte metabólico a todos la línea espermatogénica, en desarrollo. Esa es su función. Solo la menciono aquí porque más adelante hablamos de ella. Y todas las otras células que no son células de Sertoli son células que se encuentran en desarrollo de la línea espermatogénica. ¿Okay? Más adelante discutiremos con detalle cada una de ellas. Y ves que lo que rodea el túbulo seminífero son estas células alargaditas. Esas son las llamadas células mioides. Bien, entonces ves aquí, ¿no? El túbulo seminífero con su leyenda, ves aquí la luz, entonces ves acá rodeándolo las células mioides y ves cómo resaltan las células de Sertoli. Un núcleo bien grande con eucromatina y un nucleolo bien prominente, que son distintas al resto de las células de la línea espermatogénica en desarrollo. Entonces, fuera de la célula de Sertoli, encontramos las células de la espermatogénesis, que son esencialmente las que componen el gran grueso de lo que denominamos el epitelio germinal. Curioso es que desde la forma básica, o sea, la espermatogonia inicial, hasta un espermatozoide maduro o bien diferenciado, eso puede durar más o menos 10 semanas. O sea, a lo que voy es que eso no para. Mientras usted produce espermatozoides maduros, usted está produciendo espermatogonias y así se va. ¿Ok? Siempre está ocurriendo. La diferenciación completa a un espermatozoide maduro conlleva dos procesos, ¿ok? La espermatogénesis y posteriormente la espermiogénesis. ¿Por qué ocurre esto? Recuerda que nuestra mayoría de células, por no decir casi todas, son diploides, ¿ok? O sea que tienen 23 y 23 cromosomas, para un total de 46. Al momento de la fecundación, que se une un espermatozoide con un óvulo, no se pueden juntar 46 y 46, porque eso diera un total de, creo que son 92 cromosomas. Eso es completamente anormal. Eso es poliploide. Entonces, en el máximo punto de diferenciación, el gameto, o sea, la célula sexual, tiene que dividirse a la mitad de cromosomas. O sea, tiene que hacer meiosis, ¿ok? Entonces, esa meiosis ocurre en la espermiogénesis, que es donde el espermatozoide ya casi maduro ¡fum!, se divide entonces a 23 cromosomas. Teóricamente, tus mejores 23 cromosomas, del hombre en este caso, que se unirán con los mejores 23 cromosomas de la mujer para dar un cigoto metabólicamente, o mejor dicho, biológicamente mejor adaptado. Es un concepto importante. O sea, las células sexuales son haploides, ¿ok? Son haploides, no tienen 23 cromosomas. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Ves cómo es fácil discernir las Sertoli? Son diferentes a toda la otra línea de células de la espermatogénesis. Entonces, los varones comenzamos la espermatogénesis con la pubertad, ¿ok? Con ese pico de testosterona que hace que esta maquinaria comience a arrancar. Antes de eso, no. Y eso ocurre con la proliferación de la primera célula de la espermatogénesis, que nosotros le llamaremos la espermatogonia. Tal vez que son estas células redonditas, indiferenciadas, que desde el punto de vista morfológico
tú debes encontrarlas es hacia la periferia del túbulo, o sea, cerquita a la membrana basal. Como estas son células que están en pleno desarrollo, por supuesto que tienen que estar en íntimo contacto con la célula de Sertoli. O sea, te imaginas que la célula de Sertoli es como una nevera. O no, le voy a poner un mejor ejemplo. La célula de Sertoli es como cuando tú naces y tu mamá. O sea, cuando tú naces, tú necesitas a tu mamá, ¿ok? Para todo lo que te ocurra a ti. Para que te amamante, para que te cuide, para que te bañe, para que te limpie. Si tú naces, ¿ok? Y tu mamá se va, probablemente, no probablemente, lo que va a pasar es que el bebé se muera, ¿ok? El bebé necesita de su madre para sobrevivir. Y no me refiero tanto a los seres humanos, no me refiero sobre todo a los animales. O sea, a los mamíferos, hablando de los mamíferos como tal, necesitan a su madre para sobrevivir. Por ejemplo, si un gatito, una gata pare gatitos y la gata se muere durante el parto o la atropella un carro, se muere. Es probable que todos esos gatitos se mueran, ¿ok? No pueden sobrevivir sin la madre. Entonces, imagínense que la célula de Sertoli es una especie de madre, ¿ok? De madre adoptiva de las células de la espermatogénesis, comenzando con las espermatogonias, ¿ok? Tú la distingues porque su núcleo es grande y bien redondo y oscuro, ¿no? Muy distinto al núcleo de la célula de Sertoli. Esas espermatogonias se dividen y dan lugar a dos células, ¿ok? La espermatogenia tipo A y la tipo B. Realmente la tipo A no hablamos mucho porque su función es un poquito más limitada. Sin embargo, la tipo B sí es la que avanza y entonces hace más mitosis, ¿ok? Y entonces esa tipo B entonces produce lo que nosotros conocemos como el espermatocito primario, ¿ok? El espermatocito primario, que les adelanto, siempre que tú lo ves en un corte histológico, tú lo vas a ver en división celular. Es una pregunta de examen. Al momento de evaluar un corte histológico de testículo, ¿cuál es la célula que siempre vamos a encontrar en división celular? La respuesta es este, ¿no? El espermatocito primario. Tú lo ves, ¿no? Ves como tan como en profase. ¿Okay? En este caso una profase meiótica. Todos esos son espermatocitos primarios. Ok, antes de ir con el espermatocito primario, vemos las espermatogonias. Ni la original, ni la tipo A, ni la tipo B son discernibles en cortes histológicos con tinción de rutina, ¿ok? Son igualitas. Entonces, por eso es que yo no le digo que, este es tipo A, esta es tipo B. No, porque en verdad son igualitas. Lo que me interesa a mí es que usted sepa algo de su función. ¿Qué ocurre? Del punto de vista teórico, realmente tu espermatocito primario debe ser redondito y con un núcleo eucromático. Pero ¿qué ocurre? Ese espermatocito primario se divide rápidamente. O sea, se divide tan rápidamente y tan constantemente que cada vez que tú lo atrapes en un corte histológico, él siempre va a estar en constante división. Esa es una curiosidad de él. Entonces, todas estas profases que tú ves aquí, todos esos son espermatocitos primarios, ¿ok? Que se están dividiendo para poder diferenciarse en alguno de los 2 billones o trillones de espermatozoides que nosotros producimos todos los días, nosotros los hombres, pues. Entonces, en un inicio, nuestros espermatocitos, si hace calor, voy a aguantar un poquito. El espermatocito primario es diploide, o sea, tiene 46 cromosomas. Ok, hasta este punto eso no está mal. O sea, eso es parte normal del desarrollo. Déjenme botar este café que está frío y será un poquito de agua. Perfecto. Bien, en un inicio, el espermatocito primario tiene 46 cromosomas. Claro, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos
un espermatozoide maduro con la mitad. Entonces, con el tiempo, que es poquito tiempo, ese espermatozoide primario va a entrar en esa primera profase meiótica, que es realmente la que nosotros vemos aquí en el corte histológico. Todo eso que tú ves, todo están en primera profase meiótica, que como dice aquí, más o menos dura 3 semanas, ¿okay? Más o menos en promedio. Entonces, repito, cuando tú ves el corte histológico, todas estas células que están en división realmente están en la primera profase meiótica y por lo tanto todos esos son espermatocitos primarios, ¿ok? Son grandes porque están en división y deben ser la célula más grande de todas estas que tú identificas aquí, dejando de lado a la de Sertoli. Entonces, no son profases uniformes todas. Tú verás que por ejemplo, esta es distinta a esta, y así te vas. ¿Por qué? Porque todos esos cromosomas están en distintas fases de recombinación. Están agarrando los genes, los mejores, seleccionándolos. Es como una fábrica eso, ¿no? Una fábrica que genera distintas combinaciones de distintos genes. O sea, cada espermatozoide tiene esa peculiaridad. Teóricamente, por eso es que tú no eres igualito a tus hermanos, ¿no? Todos tienen su propio set genético que tu cuerpo en su momento eligió, ¿ok? El cuerpo de su mamá y su papá, por cierto. Bien. Eventualmente, en esta primera profase meiótica, tú ves que los cromosomas se separan, ¿no? ¿Ok? Y entonces te van a producir otra célula que entonces se llama al espermatocido, se llama el espermatocito secundario. ¿Ok? Lo tienes aquí, ¿no? La espermatogonia, el espermatocito primario, 2N quiere decir 2 juegos de cromosomas, ¿ok? O sea, 46, eventualmente este hace meiosis y entonces produce el espermatocito secundario. Entonces, ese espermatocito secundario sí es haploide, o sea, sí tiene 23 cromosomas, ¿ok? ¿Qué ocurre? El espermatocido secundario es difícil de ver en el corte histológico porque él se divide muy rápido, ¿ok? Entonces, es muy difícil que tú por lo menos agarres esto aquí y lo veas. No, es muy difícil realmente. Entonces, eventualmente esos espermatocitos secundarios vuelven a dividirse y dan lugar a las espermátides. Se ve mejor acá, ¿no? Ven aquí las espermátides, ¿no? Que al igual que él son un N. 1N quiere decir un solo juego de cromosomas, o sea que son haploides, o sea que tienen 23 cromosomas. Bien, como dice aquí, ¿no? Repito, las espermátides, que son las que tú ves pegaditas a la luz del túbulo, tienen 23 cromosomas, ¿ok? Eso ocurre porque cuando él se divide, no hay replicación del DNA. Esa es una peculiaridad de la meiosis. La meiosis yo no hablo porque eso realmente tú lo ves en embrio y tiene otras connotaciones que se sale del abordaje del campo de la histología. Bueno, de forma muy resumida, nuestra espermatogonia evolucionó, se diferenció para poder agarrar esos 46 cromosomas y dividirlos hacia la mitad. Ese proceso se va mejorando cada vez. ¿Por qué? Porque, repito, yo necesito que mi espermatozoide tenga 23 y el óvulo tenga 23 para que cuando se fecundan, o sea, cuando forman el cigoto, entonces tengan 23 más 23, o sea, 46 de los mejores posibles cromosomas, ¿ya? Eso tu cuerpo lo hace esto de forma basal. Imagínense, ¿no? Si esa cuenta no da, entonces el producto es anormal. Ya es que vienen estas trisomías con 47 cromosomas o estas monosomías con 45 cromosomas, o también cuando el ciclo celular se desregula y cuando tú haces un cariotipo a un tumor, la cantidad de cromosomas es monstruosa, ¿ok? Es realmente monstruosa. Y si echas para atrás a la clase del ciclo celular, eso ocurre debido a esa desregulación. Bien, entonces, eso fue con respecto a la espermatogénesis, que la dejamos hasta la fase de espermátide. Ves que la espermátide ya está pegadita casi a la luz del túbulo. ¿Qué ocurre? Esa espermátide aún le falta, ¿ok? Ponte que ya terminó la primaria, pero aún le falta estudiar un poquito más. Entonces, el pulimiento final, o sea, el mejoramiento final que es necesario, ocurre durante la espermiogénesis. Durante la espermiogénesis, de forma resumida, esta espermátide
se transforma en lo que tú conoces y yo también conozco como un espermatozoide. Como le dije, ¿no? Este proceso es muy sensible a la temperatura y para eso son necesarios los procesos que nosotros discutimos al principio de la clase. A diferencia de la espermatogénesis, durante la espermiogénesis no va a haber división celular y al igual que todos estos procesos, tiene que haber una íntima relación con la célula de Sertoli, que es realmente la que se procura, alimenta y provee el microambiente adecuado para que estos procesos se den de forma adecuada. Entonces tienes tu espermátide que durante la espermiogénesis, la ves aquí, ves cómo se transforma hasta quizás el espermatozoide que ustedes conocen ya. Bien. Regresando con la espermátide, tú ves que ellas se encuentran pegaditas a el túbulo seminífero, ¿no? O sea, esa es su ubicación topográfica dentro del túbulo. Entonces, durante la espermiogénesis es importante que se forme el acrosoma. Verás también que se forma la colita del espermatozoide, que es una especie de cilio modificado que nosotros le llamaremos flagelo. Y verás que se pierde gran parte del citoplasma. Que eso es una serie de procesos que cambian para poder generar un espermatozoide. O sea, no hay división celular, hay cambios fisiológicos y morfológicos. Una vez que eso ocurre, el espermatozoide casi maduro, que son estas rayitas que se ven aquí en la Sheye, se ven así como alargaditos y bien hipercromáticos, así es como se ven, no vas a ver de que la colita y eso porque eso es muy chiquitito. Bueno, tú ves el espermatozoide listo para abandonar el túbulo seminífero, lo ves cerquita aquí de la luz, ¿ok? Cuando termina de ocurrir ese proceso de espermiogénesis. Entonces, vamos a discutir un poquito de las fases de la espermiogénesis. Esta fase de Golgi, esta fase CAP, esta fase acrosomal y la fase de maduración, que es la que transforma esa espermátide en un espermatozoide casi que maduro. Bien, entonces, durante la fase de Golgi, ¿ok? El aparato de Golgi, valga la redundancia, se pone cerquita del núcleo, ¿ok? Es bien prominente, entonces aumentan las mitocondrias, aumentan los centriolos y también aumentan los ribosomas, ¿no? Entonces, durante esa fase de Golgi, ese aparato de Golgi que es bien prominente, va a comenzar vesículas, ¿ok? Vesículas, que son estas aquí en azul, que se llaman las vesículas proacrosomales. Eventualmente esas vesículas proacrosomales se van a fusionar, ¿ok? Y van a generar esta estructura aquí que está en azulito que se llama el cap acrosomal, ¿ok? Recubre más o menos el núcleo. Entonces, ves aquí que los centriolos van a migrar entonces al otro lado del acrosoma y su función, ¿ok? Más que la ubicación, su función, como son parte del citoesqueleto, recuerda que son parte del microtúbulo, es organizar y formar el flagelo. Que como les digo, ¿no? El flagelo puedes considerarlo como un cilio modificado. Bien. La siguiente fase, que es la fase CAP, esa CAP acrosomal va a agarrar y va prácticamente a rodear todo el núcleo. ¿Ok? Es importante porque ese CAP acrosomal en este punto se llama el acrosoma. ¿Ok? ¿Qué es el acrosoma? El acrosoma es una especie de lisosoma que contiene enzimas hidrolíticas. ¿Por qué es importante eso? Porque esas enzimas hidrolíticas son utilizadas cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo, el espermatozoide libera esas enzimas acrosomales y eso, por así decirlo, disuelve la membrana plasmática del óvulo y así entonces se fusionan. ¿Ok? Eso es como la llave de una puerta, ¿no? Tú necesitas para poder entrar. Entonces el acrosoma tiene esa función. Entonces, la otra fase es la fase acrosomal como tal, que es donde la cabeza del espermatozoide se comienza a desarrollar. ¿Ok? Ve aquí en azul el acrosoma. Durante esta fase acrosomal, la colita, o sea, el flagelo, comienza a crecer, ¿no? Comienza a crecer y usted sabe que ese flagelo está constituido son de microtúbulos, ¿ok? Entonces, en este punto, el núcleo se va a comenzar a alargar un poquito. Tú ves que morfológicamente el núcleo se hace como fuso celular, ¿ok? Y se ve bien negrito, o sea, el núcleo se alarga y se condensa. Una cosa curiosa que me puse a leer cuando estaba leyendo la clase es que las histonas se reemplazan, ¿ok?
por las protaminas. Eso lo busqué, pero ¿y cómo así que se reemplazan las histonas? Bueno, si tienen curiosidad, supuestamente ese reemplazo por las protaminas estas hace que existan mayores combinaciones posibles de genes. Algo así entendí yo, o sea, una cosa así medio abstracta, ¿ok? Si tienen curiosidad, búsquenlo. Otra cosa importante es que en esta fase acrosomal, la colita, o sea, el flagelo, sigue creciendo. Entonces, así como decía con el dedito, este flagelo tiene que moverse para poder propulsar entonces ese espermatozoide. Por supuesto que eso requiere energía. Por eso es que el citoplasma que rodea el flagelo está lleno de mitocondrias para poder proveer el ATP necesario para que ese espermatozoide pueda propulsarse. Y final viene la fase de maduración, donde este exceso de citoplasma se bota, ¿ok? En forma de un cuerpo residual. Entonces, hasta este punto, ya estructuralmente, el espermatozoide está completo. Tiene su cabeza, tiene su colita, tiene su acrosoma. Estructuralmente está completo y se deshace del exceso de citoplasma, ¿no? En este punto, él es liberado entonces a la luz del túbulo seminífero. Importante esto, no es ni funcional ni móvil todavía. Es como un carro sin conductor. Un carro del año recién sacado de la agencia, pero sin conductor no sirve. ¿Okay? Entonces, o sin gasolina, como lo quieran ver. Estructuralmente el carro está al día, pero le falta gasolina o electricidad o batería o conductor para poder avanzar. ¿Okay? Déjame abrir la ventana que ya la verdad que hace mucha calor y eso también me incomoda. Sigamos entonces. Entonces ya vemos un poquito de la espermatogénesis. Ahora vamos a hablar de la célula de Sertoli. ¿Okay? La célula de Sertoli que dijimos que es la que provee soporte metabólico a toda la línea espermatogénica en desarrollo y también a la fase de espermiogénesis. Siempre hago la referencia aquí de Enrico Sertoli. ¿Por qué? O sea, puso como dice Sertoli o Sertoli, no sé la verdad. Lo pongo porque en este tiempo este señor descubrió eso. O sea, en ese tiempo yo creo que la gente era muy inteligente. Me llama la atención cómo hace más de 100 años, sí, más o menos, esa gente tuvo el conocimiento de descubrir y describir todas estas cosas. La verdad es que es impresionante. Todo lo que yo le estoy diciendo aquí es realmente revisión de la literatura, pero descubrimientos per se yo no recuerdo haber hecho nunca. O sea, es impresionante, ¿no? Cuando tú estudias la historia de todas estas cosas. Bien, las Sertoli son estas grandototas que ya conocimos al principio de la clase, que tienen la función de agarrar y nutrir esas células espermatogénicas en desarrollo. Quizás en la H no se ven, pero todas ellas están en íntimo contacto. ¿Okay? Entonces a Sertoli le provee nursing. Nursing es como cuida a las células de espermatogénesis, le da alimento, le da soporte, la guía, la orienta para que pueda convertirse en un eventual espermatozoide biológicamente capacitado. Entonces, repito, no se ve, pero la Sertoli tiene muchas patitas, ¿ok? Que se extienden y están en contacto con la membrana basal y están realmente como una red que cubre todo el túbulo seminífero. Entonces, una sola Sertoli se encarga hasta de 50 células espermáticas en desarrollo. Repito, desde el punto de vista morfológico, tú la distingues porque su núcleo es eucromático, su cromatina, perdón, y tiene un núcleo prominente, ¿no? Un puntito negro. Eso es fundamental versus sus hermanitas que están a su cuidado. Entonces, la Sertoli, aparte de proveer soporte metabólico a la línea espermatogénica, también genera esta barrera sangre-testis. Desde el punto de vista biológico, esa barrera sangre-testis o barrera hematotesticular, también le puedes llamar, supuestamente según el libro, y yo lo creo, es la barrera hermética, la barrera más hermética de los mamíferos.
todavía más hermética y más avanzada que la barrera hematoencefálica. Toda esa especialización tiene la función de evitar que hayan ataques autoinmunes contra las células espermáticas. O sea, por eso es que le llaman a los testículos como uno de los sitios sagrados del cuerpo humano. Tú ves que se encarga el cuerpo de proteger lo máximo posible esas células espermáticas en desarrollo. O sea, al final del día, el cuerpo lo que quiere es asegurar la supervivencia de la especie, y eso lo logra gracias a todos estos mecanismos. Bien, entonces aquí, ¿no? Aquí las sertolias grandototas, entonces ellas forman esta barrera blood testis, que protege al espermatozoide en desarrollo de ataques autoinmunes, también lo protege de estos patógenos. Es raro que un testículo se infecte, eso es bien raro, no imposible, pero sí raro, y también lo protege, por ejemplo, de tumores, ¿no? Tumores se desarrollan desde las mismas células germinales, pero es raro que un testículo sea sitio de metástasis de otro lado. Rarísimo, de hecho. Rarísimo, rarísimo, rarísimo. Yo nunca lo he visto, por cierto. Bien. Como dije, ¿no? Esta barrera blood testis o sangre testis provee soporte mecánico, metabólico y nutricional a las células en desarrollo. ¿Por qué ocurre eso? Usted sabe que normalmente la glucosa, el oxígeno, etcétera, se transporta en la sangre. Pero en este sentido, las células de la espermatogénesis están aisladas del plasma. Porque el plasma es muy bueno, pero el plasma, o sea, la sangre, también es vehículo de cosas que son potencialmente perjudiciales. Entonces, esta barrera compartimentaliza y evita que tu testículo esté en contacto directo con la sangre. Eso es como un buffet. Ok, en un buffet, la gente normal tiene que pararse, la gente normal, oye eso, tiene que pararse y coger su comida, pero habrán los VIP que tienen meseros que se lo llevan directamente a la mesa. Ok, por así decirlo, las células espermatogénicas son los VIP. ¿Okay? La barrera esta también tiene otras funciones. Secreta mucha agua que es necesaria para el transporte de los espermatozoides. También favorece la producción de testosterona. Secreta inhibina. Inhibina es importante, ¿por qué? Porque la inhibina regula la secreción de la FSH. ¿Okay? Recuerda que es FSH. FSH es Follicle Stimulating Hormone, ¿ok? Hormona estimulante de folículos. Esa hormona es la que se presenta es en el desarrollo de las mujeres, ¿ok? Si en el hombre esa FSH no fuera contrarregulada, entonces se pudiera hacer una estimulación estrogénica muy prominente, ¿ok? Pueden desarrollarse caracteres femeninos en un hombre. Entonces la inhibina te detiene eso. Entonces, también es importante porque la inhibina, tú puedes detectarla por métodos de inmunohistoquímica. Entonces, cuando tú quieres identificar un testículo, tú le mandas atención para inmuno y los testículos son positivos para inhibina. Bien, la célula de Sertoli también tiene una función importante en el feto en desarrollo, ¿ok? Porque él secreta sustancia que inhibe los conductos mullerianos. Me decía un profesor mío que cuando tú te enredas, ¿ok? Recuerda que tienes dos conductos embriológicos, los conductos de Wolff y los conductos mullerianos. Mullerianos, recuerda como a mujer, ¿ok? Mulleriano, mujer. Esos conductos mullerianos son los que eventualmente se van a convertir en útero, oviductos, ovarios, etc. Y Wolff, pues, Wolff de hombre, por así decirlo, ¿no? Que son los que se transforman en testículos, corón espermático, etc. Como les dije, ¿no? Como somos embrioncitos, somos muy parecidos. Entonces tú tienes que inhibir ya sea a los mullerianos o a los Wolff para permitir que el otro se desarrolle. O sea que en el caso de los hombres, tenemos que inhibir a los conductos mullerianos para que los caracteres femeninos no se desarrollen. ¿Okay? Esa inhibición ocurre gracias a la inhibina que proveen también las células de Sertoli. De manera que los ductos estos paramesonéfricos, repito, esos paramesonéfricos son los que dan lugar a los oviductos, estructuras del útero, etc. Entonces dejan de crecer y así crecen los órganos y estructuras genitales masculinas per se. Y la Sertoli también se come
ese cuerpo residual que se formó del espermatozoide en desarrollo. Bien, una aplicación médica bien importante y bien pretty. Bien, la gonorrea sigue siendo algo que todavía existe. Una clásica infección de transmisión sexual. Importante hasta este, demos una cosa que rega aquí el agua. Importante hasta este punto, cuando usted escucha la palabra ETS, eso está mal dicho, ¿ok? Cuando yo estudié medicina, me hicieron esa corrección. Eso fue cuando yo di mi clase de microbiología, y eso fue hace como ¿cuántos años? Diablos. Pues fue como en el 2010, o sea, hace 11 años. ¿Qué ocurre? ETS significa enfermedad de transmisión sexual. No todos los microbios de transmisión sexual provocan enfermedad. ¿Ok? El mejor ejemplo es el virus del papiloma humano. Un individuo lo puede tener y no quiere decir que ese individuo está enfermo, pero sí quiere decir que lo puede transmitir. ¿Ok? Entonces, por eso es que esa palabra ETS se reemplazó por ITS. ¿Ok? Infección de transmisión sexual. Reitero, porque a mí me da risa porque la gente en redes sociales se pone a hablar como si fueran unos grandes eruditos. Yo soy un carajo. O sea que se gana, también es culpa mía por agarrar rabia gratis. Bien, la gonorrea, al ser una bacteria, sí provoca muchos síntomas. ¿Ok? Entonces, también puede provocar inflamación del testículo. En este caso se llama orquitis. Las provocan las clamidias, en este caso las trachomatis, y la Neisseria gonorrhoeae, ¿ok? Entonces, también se puede inflamar el epidídimo, ¿ok? Se llama epididimitis, eso es muy sintomático, eso duele. La gonorrea también puede provocar uretritis, ¿ok? Eso inflama la uretra y eso es lo que provoca la salida de secreción a través de la, repito, la uretra. Entonces, esa secreción tú la agarras, la pones en un portaobjeto y le haces una tinción de Gram y la vieras en un microscopio, tú vieras esto. Vieras neutrófilos, muchos neutrófilos, ¿okay? Porque esto es pus, lleno en su citoplasma de estos diplococos, ¿ok? En este caso son diplococos gram negativos. Ese es el hallazgo morfológico clásico de la infección por gonorrea. Si somos estrictos, la gonorrea es un bicho fácil de tratar. Los antibióticos que se administran le pegan bien. Entonces, ponte que, voy a usarme a mí de ejemplo. O sea, ponte que yo me embrutecí un día, me junté con una persona que no conocía y al día siguiente, voy a orinar y esa vaina hasta que salto cuando voy a orinar porque esa sí duele. O a mí nunca me ha dado, pero cuando tú buscas la literatura, esa disuria que da, disuria que es dolor por orinar, es una vaina que hasta las personas saltan, ¿ok? Así duele. Puedes tener también fiebre, ¿ok? Puedes también tener, si te ordeñas, por así decirlo, la uretra, te sale pus, ¿ok? Pero no siempre sale, por cierto, no siempre sale. Entonces, estos son síntomas casi que decir una infección por gonorrea o por clamidia. Entonces, créeme que esa disuria, o sea, ese ardor, Suso, no tiene por qué aguantarlo nadie. Entonces tú vas a tu centro de salud, te ponen tu antibiótico, que puede ser una ceftriaxona, una cipro, yo no sé, ya no me acuerdo de eso. La cosa es que le pega bien y ya, santo remedio. ¿Qué ocurre? Obviamente cuando dices, ay, no es que yo tengo gonorrea, eso es como ponerte un tag aquí de cochino, de sucio. Entonces la gente por pseudopudor no va a atenderse y entonces eso lo que provoca es más inflamación. ¿Okay? Entonces esa inflamación llega al epidídimo. Entonces, si no se trata, toda esa inflamación destruye las estructuras del epidídimo. Entonces, más ataque, más daño. ¿Ok? Al final eso genera un proceso bien largo de daño, reparación, daño, reparación, daño, reparación, que al final los ductitos del epidídimo quedan todos reemplazados por fibrosis, como una gran cicatriz. Y eso puede ocurrir que lleve a que el hombre quede infértil. ¿Okay? Eso ocurre. Todo por no querer ir a atenderte a tiempo. Bastante tonto si me preguntas. ¿Okay? ¿Qué es más importante? ¿Tu pseudopudor, que por eso te lo perdiste cuando cometiste ese error? ¿O ser infértil? ¿Ok? Entonces, cara vemos, etcétera, ya ustedes saben. No sabemos, perdón. No sabemos.
Entonces, fácil, ¿no? Tratarle fácil, ¿ok? Entonces, eso no tiene sentido que ocurra hoy en día. Entonces, tú ves aquí, ¿no? Dentro del neutrofilito, diplococos gram negativos. Además, lo que iba a decir, así como ocurre en el hombre, también puede ocurrir en la mujer, ¿ok? Se puede inflamar el oviducto y se fibrosa. Y entonces en las mujeres también puede provocar infertilidad, ¿ok? Eso lo vamos a discutir con más detalle la próxima clase. Bien, saliendo de los túbulos seminíferos y estructuras aledañas, encontramos más arriba en el testículo varios ductos, ¿no? Esto llaman los túbulos rectos, la red de testis, los ductos eferentes, que son estructuras que se encargan de movilizar esos testículos en adelante, ¿no? Hasta eventualmente el cordón espermático. Entonces, estos ductos, este sistema de ductos, que van aquí en la red de testis, que es tejido conectivo bien grueso, todos los espermatozoides viajan por ahí hasta llegar hasta el epidídimo. Entonces, la imagen está mala, está fea, yo sé, pero tiene la leyenda, ¿no? Si esto tuviera mejor detalle, podríamos ver que la red de testis tiene un epitelio cúbico simple. Eventualmente esta red de testis drena hacia los dúctulos eferentes. Esto tengo que borrarlo aquí, se me fue. Entonces, esos dúctulos eferentes ya comienzan a tener esos estereocilios. Esos estereocilios empujan contracorriente a los espermatozoides junto con su fluido para que puedan abandonar el testículo. ¿Okay? Esto es el History Guide. Ves aquí el testículo, perdón, el túbulo seminífero y ves estos ductos de la red de testis. ¿Okay? Ves que es un epitelio más bajito, cúbico simple, y en el fondo ves todo ese tejido conectivo bien grueso que es característico de esa mediastinum testis. Bien. Lo vemos aquí la red de testis y ves acá cómo comienzan en los dúctulos eferentes a aparecer esos estereocilios largototes que sirven para propulsar todos estos espermatozoides que están en la luz. Ups. Me puse aquí muy grande yo. Seguimos. Bien. Luego de que el testículo abandona, que el espermatozoide abandona el testículo, llegan esos espermatozoides a otra región anatómica que son los ductos excretores, ¿no? Ahí encontramos el epididimo que está aquí con el cursor, los vasos de frente que son aquí largototes, llegan hasta acá atrás, hasta finalmente la uretra, ¿ok? Todos estos son sistemas de ductos que transportan los espermatozoides hasta afuera. Eso es lo que ocurre de forma normal durante la eyaculación. Entonces, este epididimo es un sistema de ductos bien largos que están por encima del testículo, ¿ok? Si tú agarras y desenrollas todo el epididimo, mira lo que dice aquí, mide casi 6 metros. Entonces, en el epididimo tú encuentras una cabeza, un cuerpo y una cola. Ok, durante todo este proceso, recordemos que los espermatozoides no eran ni móviles ni funcionales. Cuando ellos pasan acá arriba, adquieren ciertas modificaciones que los hacen funcionales, hacen que se muevan y entonces los almacenan hasta que ocurra la eyaculación. ¿Okay? Entonces, el tejido que rodea o el epitelio que rodea ese epididimo, usted ya sabe que es cilíndrico, pseudo estratificado con estereocilios. ¿Okay? Estas células también se le llaman las células principales. ¿Okay? Entonces, estas células principales lo que hacen es agarrar ese exceso de agua, si esto existe, y lo remueven, ¿ok? Y también eliminan si existe algún tipo de cuerpo residual. Es importante porque también secretan proteínas, glucoproteínas, glucolípidos, que todo eso es lo que aporta a que ese espermatozoide se convierta de inmóvil a móvil. O sea que ese espermatozoide es como si le echaras gasolina al espermatozoide, ¿ok? Eso ocurre en el epididimo. Por fuera de los ductos del epididimo también hay mucho músculo liso, ¿ok? Ese músculo liso se contrae, ¿ok? Durante la eyaculación para poder propulsar hacia los ductos que siguen a todos esos espermatozoides, ¿no? Entonces, esto ya lo conocen, ¿no? De tu clase de laboratorio. Estos son los ductos del epididimo. Ves que son varios ductos y cuando haces más zoom, más aumento, ves que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con los estereocilios. Y ves que en la luz de ese epididimo hay espermatozoides, ¿no? Eso es esperado en ese sitio. Bien.
Luego de eso pasamos a los vasos deferentes. Déjame coger aquí un minuto o menos. Ya regreso. Listo. La otra estructura que vamos a conocer aquí son los vasos deferentes, ¿no? Vaso deferente, el epitelio que tiene es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios, bastante parecido a el del epidídimo. Lo que tiene el vaso deferente es una capa muscular bien gruesa, bien prominente. Esa capa muscular es la que provee una peristalsis anormalmente fuerte, pero necesaria para poder propulsar a los espermatozoides con su respectivo fluido seminal para que eso pueda abandonar el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la prominencia de toda esta capota de músculo liso. Bien. El otro punto que nosotros discutiremos aquí son las glándulas que encontramos en el sistema reproductor masculino. Estas glándulas son importantes porque ellas secretan muchas cosas, muchas sustancias que son fundamentales para que puedan ser el vehículo que el espermatozoide utilice y eventualmente es lo que producen el semen, ¿no? Es que decir que sin el semen, el espermatozoide no puede ir solito por ahí, necesita su fluido, ¿okay? Su fluido que sea apto para poder transportarlo hacia el medio exterior. Entonces, en este punto, nosotros veremos las vesículas seminales que están aquí, la próstata, que es la que vamos a hablar más, y las glándulas bulbouretrales. ¿Okay? Entonces, la primera que nosotros discutimos es la vesícula seminal. Cuando tú la ves en un corte, su mucosa tiene muchos pliegues, como si fuera más o menos un laberinto. Como les mencionaba yo en la clase anterior, esto confunde porque en la misma bibliografía hablan que el epitelio de la vesícula seminal es un epitelio atípico. Atípico porque los núcleos tienen mucha variación de tamaño y hay cierta estratificación, o mejor dicho, pseudoestratificación. Entonces, frente a un ojo inexperto, esto puede confundir con cáncer. ¿Okay? Entonces, bueno, Dios nos hizo así, ¿no? ¿Qué te puedo decir yo? Entonces, esa vesícula seminal, como es aquí, ¿no? Algunos ductitos de ella están llenos de líquido. Entonces, ella produce 70% del líquido seminal. Entonces, una cosa importante es que desde el punto de vista morfológico, tú ves, ¿no? Ves que hay estratificación de los núcleos, que en este caso pseudoestratificación, ves que hay núcleos chiquitos, unos que son más grandes, unos alargaditos. Bueno, ese es el que dicen que es un epitelio atípico. ¿Okay? Entonces, eso a veces confunde. Entonces, como les decía ese día, cuando tú estás frente a la duda, tú pones tu 20X o 40X y tú encuentras estos granulitos de lipofuscina. Entonces, cuando tú ves, tú dices, ah, relax. Esto es una vesícula seminal. Fea, pero es una vesícula seminal. Entonces, encontrar estos gránulos de lipofuscina te ayuda a ti a poder discernir esta región anatómica. Son una de las claves que no siempre se discuten. Bien, esa secreción que secreta la vesícula seminal contiene fructosa. O sea que la fructosa es un carbohidrato. ¿Okay?
Es como la gasolina del espermatozoide. También tiene prostaglandinas y también tiene algo de fibrinógeno que hace que el semen coagule. O sea, son cosas que ayudan a la fertilización. Luego de eso viene la próstata, ¿no? Usted ve aquí la relación anatómica entre vejiga y próstata. Es que la próstata está debajo de la vejiga. Entonces, la unidad que nosotros encontramos en la próstata son muchas glándulas túbulo-acinares. Importante es que el estroma de la próstata es fibroso y tiene mucho músculo liso. Por eso que se llama un estroma fibromuscular, que cuando hay la eyaculación, él se contrae para liberar ese fluido que genera la próstata, ¿ok? Pues todos esos ductitos convergen aquí, ¿no? En la uretra prostática. Entonces, en estos hombres, que hasta cierto punto eso no es patológico, depende de un desbalance hormonal, eso no es controlable, la próstata puede crecer de tamaño. Entonces, esa próstata agrandada puede eventualmente comprimir la uretra. Entonces, por eso que son hombres que tienen dificultad para poder orinar. Entonces, gran parte de esa orina se queda en la vejiga. ¿Okay? Entonces, por eso es que los hombres tienen que ir mucho al baño, chorrito, 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 porque es difícil vaciar la vejiga, ¿okay? Siempre tiene esa sensación de vejiga llena. Y también el otro problema con eso es que mucha orina aquí estática en la vejiga también es caldo de cultivo para bacterias. Entonces son todas relaciones o son todas condiciones relacionadas con este crecimiento obstructivo de la próstata. No siempre es cáncer, por cierto, ¿no? O sea, una próstata grande no es igual a cáncer. Entonces que existe esta hiperplasia prostática benigna. No siempre es cáncer, eso es importante saberlo. Bien, cuando vemos las unidades tubulacionales de la próstata, tú ves que por lo general es un epitelio cúbico que es de simple a pseudoestratificado. Lo más importante con estas glandulitas, porque a veces son un poquito irregulares, es que todas ellas están rodeadas por fuera de su respectiva capa de células basales. Eso es importante porque cuando tú estás frente a un cáncer, una característica morfológica fundamental del adenocarcinoma acinar de próstata, repito, adenocarcinoma acinar de próstata, es que se pierden, ¿ok? Se pierden estas células basales. Cuando se pierde la célula basal, la glándula puede infiltrar al estroma y entonces es un carcinoma invasor. ¿Okay? Entonces, esto es una cosa fundamental. Cuando tú tienes dificultad para identificarlas, entonces le mandas tinciones de inmuno, ¿ok? Y así tú puedes discernir si esto es o no un cáncer, porque hay condiciones que simulan cáncer, pero que no lo son. Entonces, le voy a dar una tarea aquí para ustedes. ¿Ok? ¿Qué sistema se usa para graduar los adenocarcinomas de próstata? Una cosa básica que tiene que saber todo médico para que usted aprenda la terminología. Entonces, en esa próstata se genera también o se secreta glucoproteínas, enzimas que son necesarias para el fluido prostático. La próstata también produce el famoso PSA, ¿ok? El PSA es antígeno prostático específico. Otra lección para ustedes hasta este punto de la clase. PSA elevado no es igual a cáncer, ¿ok? Repito, PSA elevado no es igual al cáncer. Es cierto que en el adenocarcinoma de próstata el PSA puede aumentar, pero también puede aumentar en otras condiciones. Por ejemplo, una prostatitis, ¿ok? Una inflamación de la próstata, el PSA también puede aumentar. Entonces, realmente eso orienta y ayuda a trabajar en el diagnóstico, pero no es igual a cáncer. Apenas eso, o sea, no crean que un PSA, no, un PSA elevado obedece que se estudie más al paciente. Tacto rectal, que si biopsia transrectal, lo que venga el caso. ¿Qué ocurre, no? Por el pudor de los hombres, yo prefiero 1000 veces que me saquen una muestra de sangre a que me hagan tacto rectal. Pero repito, el PSA no es igual a cáncer de próstata. Lo contrario también aplica. Raro, pero ocurre, ¿no? Yo puedo tener un cáncer de próstata con un PSA normal.
Entonces, no es ni 100% sensible ni 100% específico. ¿Okay? Entonces, es importante que conozcan ustedes eso. Otra cosa importante que tú encuentras en la próstata, ahí están revisando, lo puedes encontrar en otras áreas, ¿okay? Si quieren investiguen eso, son estas formaciones laminares, ¿ok? Son los corpora amilácea o cuerpos amiloides, también le llaman. Importante, en la charla, si no me equivoco, alguien dijo que son calcificaciones. Estos no son calcificaciones, ¿ok? No son calcificaciones. Quizás parecen, pero no lo son, ¿ok? Son glucoproteínas que se acumulan en la luz de los túbulos de la próstata. Entonces, ve aquí, estos son celulitas, pero son glándulas tubulacinales de la próstata. Algunas son grandes, otras son irregulares. Quizás te pueden asustar, ¿ok? Pero lo importante es que tú bajes y busques la capa de células basales. O sea, la glándula puede ser lo más irregular, lo más grande, lo más quística, lo más estratificada que tú quieras. Pero si esa glándula tiene células basales, eso es benigno. Ya, hasta ahí se acabó. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál de las siguientes características orienta a un posible adenocarcinoma de próstata? Yo te puedo poner a ti pleomorfismo extremo, aumento de fibras mitóticas, te puedo poner estratificación de los núcleos. Ninguna de esas orienta a cáncer per se, ¿ok? Realmente la que te orienta a un cáncer invasor per se es la ausencia de células mioepiteliales. Y adivina qué, para poder saber eso, yo tengo que saber histología, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, yo le voy a poner cáncer a un paciente que no lo tenía o al revés, ¿ok? Yo me voy a comer un cáncer en un paciente que sí lo tenía. La verdad es que no sé cuál de las dos es más grave. Ambas son graves. Esa es la parte de la responsabilidad del médico, ¿ok? ¿Ok? Por eso es que esto hay que estudiar mucho. Pagan bien, uno vive bien, pero con mucha responsabilidad. Por eso es que yo lo someto, ¿ok? Para que usted entienda en lo que se está metiendo, ¿ok? Usted, cuando sea un médico interno, horas de haber entrado al internado, un paciente entra en paro y tú ves que la enfermera dice, doctor, 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 paciente está en paro. Y las enfermeras todas están ahí viendo, como si fuera un espectáculo, ¿no? Todo el mundo viendo a la enfermera, los técnicos ahí, esperando a que el médico que tiene horas de haber entrado al internado se ponga a reanimar. O sea, el médico es el protagonista del hospital, ¿ok? Eso le va a tocar a usted. Entonces, usted se va a sentir responsable de eso. Entonces, la única forma de encarar eso es estudiando y después agarrar una experiencia. Al principio no se paniquea, ¿ok? Créeme, amiga, a mí un paciente se me cae en paro en mi cara y yo, que se murió, brother, lo siento. Yo no, eso no es mi área, yo tengo otras experticias, ¿ok? Pero lo que te quiero decir es que tú vas a vivirlo. La gente en tu urgencia sale huyendo, ¿ok? El que da la cara es el médico, así sea el internito, ¿ok? Pero esa responsabilidad es la que te da a ti barra y estrella, la que te da rango. Por eso es que el médico no es igual al resto del equipo, el médico está en otro nivel, por eso es que no nos pagan igual, ¿ok? Entonces, usted entenderá eso, o sea, esto no es fácil, muchachos, esto no es paseo por el parque, o sea, esto es responsabilidad. Imagínense que el día de mañana su mamá, su papá, Dios no quiera, va a caer en manos de uno de sus compañeros. Y usted debe saber hasta todo el partido quiénes son esos compañeros que yo ni a mi peor enemigo le deseo que caiga en manos. Entonces, parte se adquiere con experiencia, pero el gran grueso es estudiando, papá, estudiando. Y otra cosa es siendo humilde, preguntando, hey, doctor, yo no sé, yo no entiendo esto, yo nunca lo he hecho, ¿qué hago? O sea, mira, te van a regañar, ¿ok? Pero créeme que es mejor que te regañen por ser un ignorante que te regañen por ser un cagón. Y tú disculpa la palabra, ¿ok? No hay nada peor que un interno deshonesto. O sea, entonces, primero los valores, ¿no? O sea, de hecho, interno y estudiantes, eso es personal en formación. Quiere decir que tienes derecho a equivocarte, pero tienes la obligación también de corregir el error. Ya cuando seas funcionario como yo, si te llaman a una citación, bueno, brother, prepárate, ¿no? Prepárate para defenderte. Entonces, eso usted lo irá adquiriendo, ¿no? O sea, eso, sepan eso. Sepan que cuando usted lo manden a su escalera, usted va a subir solito, ¿ok? Va a subir solito su escalera. No lo acompaña a nadie. Entonces, prepárese desde ahora para encarar esa responsabilidad. Es bonito, es gratificante,
pero también es bien laborioso. Trata de entender eso. Esto no es fácil, esto no es para todo el mundo. Esto es para la élite, como dicen, ¿ok? Esto aquí no se gana, esto se adquiere con esfuerzo. Bien, la otra glándula que encontramos nosotros son la amarillita esta, ¿no? La glándula bulbouretral, o con su epónimo, la glándula de Cooper. Parecido a la próstata, también te encuentras unidades túbulo-acinares. Se las dejé aquí porque, desde el punto de vista histológico, esa glándula de Cooper es igualita a la glándula salivar, en este caso la mucosa, es igualita a la glándula de Brunner, o sea, son morfológicamente idénticas, ¿ok? Entonces, la glándula de Cooper tiene la función de secretar moco. Ella trabaja junto con la del I3 para que ese semen pueda pasar de forma bien lubricada a través de la uretra, obviamente llevando también los espermatozoides. Bien, lo ves, ¿no? Cuando tú la ves aquí, o sea, obviamente acá sí parece una de Cooper, pero cuando me la pones así en mucho detalle, yo como que, no sé, puede ser cualquiera de las tres. Esto puede ser glándula salivar, con ese aumento también puede ser Brunner. ¿Me explico? Porque son morfológicamente indistinguibles. Un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Finalmente, vamos a hablar un poquito del pene. ¿Ok? El pene está constituido de puro tejido eréctil, que no son más que canales vasculares que durante la erección se llenan de sangre. De hecho, eso es lo que provoca la erección. Entonces, tienen los dos cuerpos cavernosos y acá el cuerpo esponjoso, ¿no? En el cuerpo esponjoso es donde corre la uretra. Por eso es que también se le llama uretra esponjosa, como dicen, spongy uretra. O también le puede llamar uretra peniana. Por fuera el pene tiene su respectiva capa de su piel y estas fascias bien gruesas que yo no de la de ella, ¿no? Usted lo conocerá cuando de su clase de anatomía. Entonces, como le dije, ¿no? Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, que es el que compone o es el que contiene, perdón, la uretra prostática, perdón, la uretra esponjosa o peniana, y que eventualmente en la parte distal forma el glande. Bien, cuando lo ves desde el punto de vista histológico, tú ves que todos estos son canales vasculares, ¿ok? Y acá abajito en el esponjoso, la uretra. O sea, cuando hay la erección, todo eso se llena de sangre, ¿ok? Veremos también, creo que hay estas acá, esta es la uretra peniana o membranosa. ¿Cómo yo la reconozco? Primero que todo porque tiene sus glándulas de Littré. ¿Okay? Lo ves aquí, ¿no? Las glándulas de Littré, igualitas a la de Cooper, igualitas a la de Brunner. Y la otra cosa que la rodea es el cuerpo esponjoso, con todos estos canales vasculares. Estas glándulas de Littré trabajan junto con las de Cooper para poder lubricar esta uretra esponjosa para que se pueda pasar de forma lubricada el semen durante la eyaculación. Entonces, cuando los hombres no están circuncidados, el pliegue de piel que recubre el glande se llama el prepucio. Por fuera es piel normal y por dentro es piel normal también. Sorry. Pero tiene muchas glándulas sebáceas. ¿Ok? Ves que estos cuerpos cavernosos están rodeados por una capa de tejido conectivo bien grueso. Se llama la túnica albuginea. Nuevamente, cuando tú ves un tumor del pene, que la gran mayoría son carcinomas escamosos, apunten ahí, carcinomas escamosos, es importante reconocer estas estructuras porque si ese tumor invade la túnica albuginea o invade cuerpo esponjoso, invade uretra, eso le conlleva al paciente un estadiaje mucho peor, ¿ok? Entonces, para eso es importante conocer anatomía e histología. Y mira, yo no me sé todo esto, por cierto, tengo que estudiar antes de darle su clase. O sea, eso es lo que yo elegí. Entonces, para no entrar en mucho detalle, todos estos canales del cuerpo cavernoso son uniones arteriovenosas, ¿ok? Que repito, como por cuarta vez, durante la erección se llenan todos de sangre. Yo no voy a hablar mucho de eso porque eso se ve más de todo en fisiología, pero es para que usted conozca el background histológico de esto y sepa, repito, que el cuerpo esponjoso contiene la uretra, ¿ok? Uretra esponjosa o también llaman uretra peniana. Generalidades, ¿ok? Aquí las con más detalle, ve los canales vasculares, ¿ok?
canales vasculares con su respectiva uretra. Eso es característico y único de esta región. Entonces con eso termino yo. Listo, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Curiosidad también vale, por cierto. Bueno, yo les voy a aportar algo mientras se deciden o no, ¿no? Entonces, como me decía un compañero ayer de ustedes, él está bien ocupado yo. Yo tengo también ocupado. Bueno, eso es trabajo, ¿no? El curso se acaba esta semana, ¿ok? Entonces, hoy dimos la clase esta de masculino, la otra clase veremos femenino, que va a ser el jueves, y la verdad es que el curso ya se acaba. Entonces nos queda por fuera la clase de ojo y oído. Como decía la doctora Cielo, yo les puedo compartir esas clases, yo se las paso, no pasa nada, pero lo cierto es que no es justo que yo les evalúe esas clases dentro de su currículum, ¿ok? Se las puedo proporcionar como algo extra, pero no se las puedo preguntar en el taller ni en el semestral, porque la verdad es que eso es extra, ¿no? Pudiera hacerlo, pero eso sería someterlos, yo creo que eso no les hace falta. Entonces, el curso terminará hasta los genitales, perdón, hasta el sistema reproductor femenino, ¿ok? Hasta ahí llegaremos nosotros. Hasta ahí les evaluaré yo. Les puedo transmitir el otro material para que lo estudien. Eso queda a discreción de ustedes, pero yo llego hasta el jueves. Entonces, el taller llegará hasta el sistema reproductor femenino. Yo creo que después les hago una lista formal de eso. El semestral viene de todo, ¿okay? Viene de todo. Menos ojo y oído, obviamente ya lo dije. Y ya con eso nuestro curso finaliza, ¿ok? Entonces tienen 2 oportunidades más para recuperar sus notas. Todavía no se ha acabado esto, casi, pero todavía no. No hemos decidido la fecha del taller. A diferencia del parcial, el taller son 24 horas. ¿Okay? Entonces el taller yo se los voy a programar desde el sábado al mediodía y usted tendrá todo el sábado y todo el domingo para resolverlo. ¿Cómo lo quieras resolver? Eres libre de hacer eso. Les recomiendo que se esfuercen porque son 15 puntos que son teóricamente fácilmente ganables. Eso lo dejo a su discreción. ¿Okay? Si lo quieren hacer en grupo, no. Al final del día la entrega es individual. ¿Ya? Todo lo otro que ocurra en el interín no es mi business, ¿ok? Es el suyo. Es una oportunidad, por cierto. Así que yo les recomiendo que la aprovechen. Como le dije el domingo. Ya el semestral es otra historia. ¿Ok? Eso sí está difícil. Como debería ser. A ver, ¿qué más, muchachos? Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, si no hay nada, los dejo porque yo tengo que retirarme a mis actividades aquí. Viene, dice Aurora Camila Osorio Pinzón. ¿Qué puede desarrollar un niño de 10 años que recibió un golpe en un testículo? Inflamación, claro que sí. Lo que pasa es que tienes que irte a los principios patológicos, ¿no? Cuando hay un golpe en el lugar que tú quieras, no solo el testículo, el trauma daña las células que fueron lesionadas, ¿ok? Hay ciertas células que no son tan lesionadas, esas pueden recuperarse, que se llama lesión reversible, pero hay otras células que no pueden recuperarse, que se llama lesión irreversible. Las células que hacen lesión irreversible se van a morir, ¿ok? Cuando una célula muere, eso atrae inflamación, ¿ok? Porque a tu cuerpo no le gustan las células muertas. De la misma forma que, por ejemplo, tú no puedes vivir con la basura de tu casa puesta ahí todo el tiempo sin sacarla, ¿ok? Eso a tu cuerpo no le gusta y tu cuerpo entonces cuando hay golpes y eso genera células muertas, eso se inflama. La inflamación va a depender del tipo de golpe, ¿no? Un golpe leve, inflamación leve, hasta un golpe muy grande, inflamación grande. Bien, en mi práctica, nosotros lo que vemos se llaman torsiones testiculares. Pueden ocurrir frente a un golpe muy fuerte. Uno que me acuerdo ahorita fue una patada de un caballo que le dio un pelo joven de 15 años.
Imagínense usted una pata, un caballo en un testículo. Entonces lo que hace el testículo es que se gira. ¿Ok? Entonces, cuando el testículo se gira, eso comprime todas las arterias, los vasos los comprime. Entonces, fuera del trauma, el testículo también se queda sin aporte sanguíneo. Entonces, esas células testiculares todas van a sufrir muerte celular por isquemia. La isquemia no hay vuelta atrás. ¿Okay? La isquemia, cuando se vencen los mecanismos, es irreversible. Eso está muerto. ¿Okay? Entonces, eso no queda otra que operarlo. Eso me lo mandan a mí. Y con todo el testículo, está todo negro. ¿Okay? Todo negro, todo, o sea, está infartado realmente. O sea, otra cosa, los infartos no son exclusivos del corazón. Infarto es cualquier tejido que se quede sin aporte sanguíneo y sin oxígeno. Es un infarto. Entonces, sí puede ocurrir, ¿ok? Sí puede ocurrir, y no solo en testículos. Cualquier golpe, ¿ok? Por eso que si tú le metes un golpe a la pared, te va a doler. Te va a doler porque eso mata tus células. En este sitio, eso genera inflamación, y la inflamación genera los síntomas, el enrojecimiento, el dolor, la pérdida de función, etc. Entonces, no solamente aplica para el testículo, aplica para cualquier parte del cuerpo, pero sí es cierto que en el testículo, si el trauma es lo suficientemente fuerte, puede destruir todo el testículo con daño no recuperable, o sea, irreversible, y eso hay que operarlo, hay que hacer una orquiectomía, porque estas torsiones testiculares, todo el tejido se va. Eso ocurre. De hecho, ocurre con relativa frecuencia, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Qué más, muchachos? Bueno, un golpecito no va a hacer muchas cosas. Depende de la magnitud del trauma. ¿Okay? Bueno, muchachos, pues los dejo para yo poder atender mis actividades. Si tienen dudas, siempre el chat está abierto. Entonces, chao, pues cuídense y que estén bien. No, gracias a ti por la pregunta.